La tormenta rugía en la colina cuando una joven empapada golpeó con fuerza la puerta de la mansión Ashcroft. El viento parecía arrastrarla, y durante un instante pensó que nadie acudiría. La puerta se abrió de golpe, y una mujer elegante, con gesto contenido, la observó sorprendida. «Dios mío, está calada hasta los huesos. Pase, señorita». Del interior llegó una voz grave. «¿Quién nos visita a estas horas intempestivas?». La joven, aún jadeante, intentó explicarse. «Mi coche se averió en la curva. Soy Evelyn Parker. Vi la luz desde la carretera». Apareció un hombre de porte altivo, copa en mano. «Reginald Ashcroft. Bienvenida. Supongo que no tiene a dónde ir con semejante tormenta». Un segundo hombre, de traje impecable, se inclinó con cortesía. «Permítame ayudarle con el abrigo. Qué caprichoso puede ser el destino». Una voz seca completó la escena. «Una manta y un café le vendrán bien». Y así, de improviso, Evelyn se encontró dentro del círculo cerrado de aquella casa. La cena fue servida en un comedor amplio, con ventanales azotados por la lluvia. A la mesa, las miradas eran cuchillos. El anfitrión presidía con aire de dueño absoluto. Su esposa mantenía una calma tensa, como si cada palabra estuviera medida. El abogado sonreía con suavidad, atento a cada gesto. El inspector apenas hablaba, pero cuando lo hacía, su voz dejaba un silencio incómodo. Evelyn observaba, tratando de comprender en qué clase de hogar había caído. El anfitrión levantó su copa con gesto altivo. «Brindo por los accidentes felices. Nuestra invitada es prueba de ello». La esposa respondió con suavidad. «Las tormentas igualan a todos, ¿no creen?». La joven asintió, incómoda. «Supongo que sí». La conversación se fue envenenando poco a poco. El anfitrión humillaba a su esposa con comentarios disfrazados de chanzas. Recordaba viejas deudas del inspector, insinuando secretos que podrían arruinar reputaciones. Al abogado lo trataba de escribiente servil, recordándole que sin él no sería nada. El abogado sonrió con rigidez. «Siempre habrá quien se preocupe de que todo quede en orden, señor». El inspector soltó una carcajada seca. «El orden dura lo que tarda un rayo en caer». La esposa bajó la mirada, con los ojos húmedos de rabia contenida. Evelyn sintió que estaba asistiendo a una obra donde todos conocían el guión menos ella. Tras la cena, la esposa se levantó y trajo el café en una bandeja. Lo sirvió con calma, como si fuera un ritual habitual. El azucarero pasó de mano en mano. Uno puso un terrón, otro lo rechazó. El anfitrión bebió distraído, sin reparar demasiado. Nada pareció fuera de lugar. Horas más tarde, un grito desgarró la mansión. Corrieron al despacho. El dueño estaba desplomado en su sillón, rígido y ceniciento, con los papeles de herencia esparcidos sobre la mesa. El inspector habló con voz grave. «Ha sido envenenado. Nadie abandonará esta casa». El silencio estalló en acusaciones. La esposa gritó que sí, que lo había odiado, que había soñado con su muerte, pero juró que no lo había hecho. Algunos señalaron al inspector. Había sido humillado esa misma noche, y Reginald guardaba secretos sobre él. Y todos miraron a Evelyn, la desconocida que apareció de repente en plena tormenta. «No he hecho nada», repitió ella entre sollozos. «Lo juro». El inspector tomó el control. Uno a uno los interrogó. La esposa confesó con lágrimas que deseaba ser libre.
Era cruel conmigo. Me trataba como a un adorno. Sí, soñé con verlo muerto, pero nunca lo habría envenenado. El inspector fue increpado por el abogado. Usted también tenía un motivo. Reginald conocía su pasado. Podía arruinarlo con una sola palabra. El inspector no lo negó. Sí, sabía demasiado, pero mi reputación no vale una vida. La joven volvió a insistir en su inocencia. Yo solo entré aquí por azar. No tengo ningún motivo. El abogado se llevó una mano al pecho, dolido. Y yo he perdido a un amigo. Esta tragedia nos golpea a todos. Más tarde, el inspector examinó el despacho. Entre los papeles, encontró un sobre abierto con un testamento recién escrito. Había un borrador no firmado donde la esposa salía favorecida y el abogado aparecía como administrador. La sospecha tomó forma. Durante los interrogatorios, Evelyn notó que la esposa evitaba la mirada del abogado. Y él se mostraba demasiado solícito con ella, pendiente de cada gesto. Había algo entre ellos, un lazo oculto. Fue entonces cuando Evelyn, en privado, recordó un detalle. Su voz temblaba. Quizá no sea importante, pero cuando sirvieron el café, fue Collins quien alcanzó el azucarero. Lo movió con mucha naturalidad, como si supiera exactamente a quién debía acercárselo. En ese momento no me pareció raro, pero ahora no puedo dejar de pensarlo. El inspector se quedó inmóvil. La respuesta estaba ahí desde el principio. Reginald nunca tomaba azúcar, jamás. La pieza final encajaba. El veneno estaba en el azúcar. Collins había tenido la ocasión perfecta, oculta en la rutina de la sobremesa. Al reunirlos de nuevo en el salón, la tormenta ya había amainado. El inspector habló con voz cortante. El veneno fue disuelto en el azúcar, el café fue la trampa, y Collins fue quien tuvo la ocasión y el motivo. Era amante de la señora de la casa. Quería manejar la herencia. El abogado intentó negarlo, pero sus palabras se quebraron. Era un tirano. La trataba como a un mueble. Lo hice por nosotros. La esposa lo miró con frialdad. No hay nosotros cuando hay un cadáver entre medias. El inspector lo arrestó con calma implacable. Evelyn, antes señalada como culpable, quedó reivindicada como la única que se atrevió a recordar un detalle mínimo. Al despedirse, el inspector murmuró con gravedad: la cortesía suele ser el mejor escondite del crimen. Ella respondió con una sonrisa leve. Y también los guantes, inspector. El coche policial se perdió entre la niebla de la mañana. Evelyn volvió a su vehículo y arrancó. A lo lejos, la mansión se alzaba silenciosa, con una única luz encendida en el despacho vacío. Y en la penumbra quedaba la certeza de que todos tenían un motivo, pero solo uno tuvo la sangre fría de convertirlo en crimen. El motor del coche rugió débilmente mientras descendía la colina. Evelyn respiró hondo, como quien deja atrás un mal sueño. Durante unos segundos pareció simplemente una joven afortunada por haber sobrevivido a una noche imposible. Entonces abrió su bolso. Entre pañuelos y pequeños objetos apareció un frasco de cristal vacío. Lo sostuvo un instante, observándolo con frialdad. Llegué demasiado tarde. Junto al frasco, extrajo un sobre envejecido con el sello de los Ashcroft aún visible bajo la cera descolorida. Lo desplegó con cuidado.
El documento era un testamento antiguo, amarillento, donde figuraba un nombre borrado a medias: Langley. Sus labios se torcieron en una sonrisa amarga. Al final, sangre de su sangre. Y yo, la bastarda olvidada. Apoyó el papel en el volante y susurró con voz quebrada pero firme: por ti, madre, y por todo lo que nos arrebató. Guardó el testamento y el frasco en el bolso, cerrándolo con un chasquido. Miró por última vez hacia la mansión, ahora perdida entre la niebla. La fortuna y la venganza. Aunque alguien se me adelantara. Puso primera, aceleró y desapareció entre la bruma.